Ok, Andrés. Buenos días, hermanos. Vamos a ir a Segunda de Reyes. Ahí nos vamos a concentrar en esa parte de la escritura. No nos vamos a mover mucho. Vamos a hablar de Ezequías, un rey que hizo cosas buenas, ¿verdad? Ante los ojos de Dios. Hizo cosas que a Dios le agradaron para su pueblo, ¿verdad? Primeramente. Y hay dos o tres características, ¿verdad? Que representan a esta persona, ¿verdad? Primeramente, creo que es lo más eh, eh, notable, ¿verdad? De este hombre que reinó eh, primero reinó un tiempo, ¿verdad? Y cayó enfermo. Le pidió al Señor que le diera un tiempo más, ¿verdad? Y el Señor se lo concedió y siguió siendo el rey, ¿verdad? Así que esa es una característica, ¿verdad? De este hombre que pues hizo, como digo, cosas buenas, ¿verdad? Primeramente limpió eh, pues no limpió, sino que hizo eh, al pueblo de Dios, ¿verdad? Volver a las prácticas correctas, ¿verdad? A lo que Dios quería de, de su pueblo, ¿verdad? El problema era, como casi siempre, la idolatría, ¿verdad? Que no, no los culpo, ¿verdad? Tampoco al pueblo de Dios, ¿verdad? Al pueblo escogido, no los culpo porque muchas veces la cultura puede mucho, ¿verdad? Lo miramos con los romanos, ¿verdad? Toda su cultura está basada en los griegos, ¿verdad? Todas las cosas que ellos practicaban, ¿verdad? Desde sus religiones y todas las demás cosas, pues eran totalmente griegas, ¿verdad? Uno que otro nombre distinto en sus dioses y esas cosas, pero al final de cuentas era una copia de lo que los griegos hacían, ¿verdad? Y pues aquí pasa exactamente lo mismo, ¿verdad? Al estar, ¿verdad? En contacto con otra cultura, pues obviamente se, se les pegaron las costumbres y los ídolos que tenían, ¿verdad? Pero creo yo que siendo el pueblo de Dios, ¿verdad? Tendrían que tener un poco más de capacidad, pero no hay que olvidar que aunque sean el pueblo escogido, pues son seres humanos, ¿verdad? Son personas, no hay nada especial aparte de que son escogidos por Dios para que el Mesías venga por medio de ellos, ¿verdad? Pero humanamente no son especiales, ¿verdad? Por eso digo, no los culpo por tener esa tendencia, ¿verdad? Siempre inclinarse a los ídolos. También pasa hoy en día, ¿verdad? Aquí, por ejemplo, en Estados Unidos, cada vez se mira más la cultura latina en esta gente, ¿verdad? Aunque nosotros somos los que tenemos menos poder de cualquier tipo, ¿verdad? Pero la cultura puede en las personas, ¿verdad? Y aquí con el pueblo de Dios es exactamente igual, ¿verdad? Pudieron ser en su momento uno de los pueblos más fuertes, ¿verdad? O con la mejor estabilidad, pero aún así las culturas siempre tienden a pegarse, ¿verdad? Cuando te mezclas con, con otra gente, ¿verdad? Con gente que tiene diferentes pensamientos y le pasó a los primeros cristianos también, ¿verdad? Que tenían
sus reglas, ¿verdad? Las leyes que seguían se mezclaron con los romanos y pues salió el catolicismo, ¿verdad? Como digo, es normal que el ser humano eh, siempre se vaya un poquito hacia los lados en cuanto a las culturas. Pues aquí con estas personas pasa lo mismo, ¿verdad? Y no es solamente en esta ocasión, ¿verdad? A lo largo de toda la palabra de Dios podemos ver que la gente entregada a Dios tiene problemas con esto de los ídolos, ¿verdad? De mezclar culturas y inclinarse ante los ídolos y esas cosas, ¿verdad? Y no es un problema de aquí solamente. Pero miramos, ¿verdad? O vamos a ver que este hombre, Ezequías, pues hizo el trabajo, ¿verdad? De eh, tratar de hacer que el pueblo de Dios regresara a lo que Dios realmente quería de ellos, ¿verdad? Ser ídolos, seguir las leyes, ¿verdad? Que ellos tenían desde hace ya tiempo. Todas esas cosas, este hombre al principio bueno, los primeros años, ¿verdad? En la primera mitad de su reinado, pues parece ser que logró, ¿verdad? Implantar nuevamente ese deseo en los israelitas, ¿verdad? De poder, de seguir, ¿verdad? Practicando lo que Dios quería. Ahí en Segunda de Reyes, en el capítulo 18. En el versículo 1 y 2, vamos a ver de dónde viene este hombre. Dice ahí, en el tercer año de Oseas, hijo de Elá, rey de Israel, comenzó a reinar Ezequías, hijo de Acaz, rey de Judá. Cuando comenzó a reinar, era de 25 años y reinó en Jerusalén 29 años. El nombre de su madre fue Abi, hija de Zacarías. Dice ahí que tenía, primeramente su padre era Acaz, ¿verdad? Dice aquí que tenía 25 años cuando empezó a reinar y reinó 29, ¿verdad? Murió pues relativamente joven, ¿verdad? Obviamente pues ya tenía cierta edad, pero aún así pues relativamente joven, ¿verdad? Como nos vamos a dar cuenta después que cayó enfermo a la mitad de ese reinado, 29 años, pues no tiene una mitad exacta, serían 15, pues cayó enfermo y le pidió al Señor más tiempo y sí, se lo dio. Pero sí, como lo que iba a decir, cuando tenía entonces en ese tiempo ya 40 años cuando cayó enfermo, aún era más joven todavía para irse de este mundo, ¿verdad? Pero creo yo que nos va a dejar un mensaje muy, muy claro el Señor, ¿verdad? Con este ejemplo, ¿verdad? De que si el Señor te da 20 años en este mundo, ¿verdad? O te da 60, si te da 20 y terminaste tu vida en este mundo con la fe, siempre firme y creyendo en el Señor, pues qué bien, ¿verdad? Qué bueno que pasó, porque tal vez vivas 60 y a los 40 te enfadas de estas cosas o las cosas del mundo te atrapan o cualquier cosa, ¿verdad? Puede pasar en tanto tiempo. Ojalá y toda la gente que viviera 70, 80 años siendo cristianos 50, ¿verdad?
pudieran tener la firmeza para durar todo ese tiempo creyendo y con la fe firme. Pero como digo, aquí nos va a dejar un ejemplo, ¿verdad? De que si vives poco tiempo, ¿verdad? Pues es lamentable para las familias y eso, pero si tú personalmente estás bien con Dios, pues qué bueno, ¿verdad? No importa si son 20, 30 o tal vez 60 años, ¿verdad? Pero lo importante aquí, ¿verdad? Es mirar de dónde viene este hombre, y nos dice quién fue su padre, ¿verdad? El tiempo que reinó es importante, ¿verdad? Mirar ahí el tiempo que reinó, porque como digo, ahí se le dio una segunda oportunidad, ¿verdad? Para que siguiera haciendo las cosas que estaba haciendo, ¿verdad? Hasta ese momento. Eso es lo que después vamos a leer, que le dice a Dios, ¿verdad? Pues te he servido bien, quiero seguir haciendo el trabajo que tú quieres, ¿verdad? Y pues dame otra oportunidad. Y Dios dice, pues es verdad, sí es cierto, ha hecho cosas que me parecen bien, y le da otra oportunidad. Ahí también en la segunda de Reyes, en el capítulo 20, empezando en el versículo 20, empezando en el 20, dice: los demás hechos de Ezequías y todo su poderío, y cómo hizo el estanque y el conducto, y metió las aguas en la ciudad, no está escrito en el libro de las crónicas de los reyes de Judá. Y durmió Ezequías con sus padres, y reinó en su lugar su hijo Manasés. Creo que el nombre ese, Manasés, nos tiene que sonar, aunque no conozcamos toda la historia, ¿verdad? De estos hombres, pues cuando son gente que hizo cosas un poco llamativas, ¿verdad? Pues sí, pues como que el nombre nos suena un poquito más. Digo esto porque aunque hubo muchos reyes que hicieron ahí lo malo ante los ojos de Dios, ¿verdad? Creo yo que llama especialmente la atención, ¿verdad? Porque venía de un reinado, ¿verdad? Donde se hicieron las cosas, pues como siempre, relativamente bien. No existe la perfección, ¿verdad? Pero en lo que cabe, podemos decir que estuvo bien, ¿verdad? Y después entra este otro que pues, fue todo lo contrario, ¿verdad? Pero no vamos a hablar de Manasés, nada más es para darnos cuenta quién estuvo antes y quién estuvo después de este, de este hombre, de Ezequías, ¿verdad? Nos dice aquí, ¿verdad? Este pedacito que dice que en el libro de las crónicas, ¿verdad? Lo que hizo antes, dice que metió el agua a la ciudad, ¿verdad? Cómo hizo el estanque y el conducto y metió las aguas en la ciudad, ¿verdad? Entonces nos damos cuenta, ¿verdad? Que no solamente es que hizo las cosas bien en cuanto a los ídolos y de la parte religiosa, ¿verdad? Sino que pues hay otras cosas, ¿verdad? Que también importan de un líder, ¿verdad? No solamente
el hecho este, que es lo más importante, ¿verdad? Pero esas cosas que hacen por mejorar ciertas cosas, pues creo yo que son lo que queda en la gente, ¿verdad? En la mente y se puede llegar a recordar por mucho tiempo. Vamos a ahora ahí igual en Segunda de Reyes, ahí mismo en el 20. En el 20, empezando en el versículo 1, nos dice: en aquellos días Ezequías cayó enfermo de muerte, y vino a él el profeta Isaías, hijo de Amós, y le dijo: Jehová dice así, ordena tu casa, porque morirás, y no vivirás. Entonces él volvió su rostro a la pared y oró a Jehová y dijo: te ruego, oh Jehová, te ruego que hagas memoria de que he andado delante de ti en verdad y con íntegro corazón, y que he hecho las cosas que te agradan. Y lloró Ezequías con gran lloro. Y antes que Isaías saliese hasta la mitad del patio, vino palabra de Jehová a Isaías diciendo: vuelve y di a Ezequías, príncipe de mi pueblo, así dice Jehová, el Dios de David tu padre: yo he oído tu oración y he visto tus lágrimas. He aquí que yo te sano. El tercer día subirás a la casa de Jehová, y añadiré a tus días 15 años, y te libraré a ti y a esta ciudad de mano del rey de Asiria. Y ampararé esta ciudad por amor a mí mismo y por amor a David, mi siervo. Aquí nos dice lo que ya les comentaba, ¿verdad? Nos dice que reinó, lo que leímos primero, ¿verdad? Que reinó 29 años. Y aquí nos dice que le dio otros 15, perdón. Entonces podemos saber que la primera parte pues fueron 14 años y tenía por ahí 39, tal vez, ¿verdad? Sí. Cuando iba a morir. Eso es una edad demasiado joven, ¿verdad? Es muy joven para irse para dejar este mundo, ¿verdad? Ya si le añadimos, ¿verdad? Los otros pues ya tenía 64, ¿verdad? Sí, 54. 39 y 15. Ok. Y como digo, era una edad, aunque ya pues 50 años podemos decir, pues ya se vivió, pero igual es muy joven. Pero lo que quiero decir, ¿verdad? Es que aunque era joven, ¿verdad? Uno no sabe qué es lo que le va a pasar por la mente en los próximos años. Más vale, ¿verdad? 39 años, pues como digo, es joven, pero a Dios le había agradado todo lo que había hecho hasta ese momento, todo, ¿verdad? O la gran mayoría. Decía aquí, ¿verdad? Que anduvo con corazón íntegro, hizo las cosas que le agradaban al Señor, y dice, Dios pues está de acuerdo con las palabras que escuchó. ¿Qué más, verdad? Valdría irse de esta manera, aunque joven, claramente, pero con Dios, ¿verdad? Contento con el trabajo que has hecho, ¿verdad? Porque como digo, le dio otro tiempo ahí, pero uno pensaría en su mente siempre, pues yo voy a seguir con Dios el resto de mi vida, pero eso es algo que no sabemos, ¿verdad? No sabemos si va a llegar
algún problema, algún dolor emocional, ¿verdad? Cualquier cosa. Y entonces es cuando dejamos al Señor, ¿verdad? El punto, ¿verdad? Es decir que muchas veces tenemos tanto miedo a la muerte, ¿verdad? Tenemos tanto miedo al momento de irnos de este mundo que no nos ponemos a pensar que entre más tiempo estemos aquí es una batalla, un día tras día, ¿verdad? Va a ser una guerra contra el mundo todos los días y a veces no nos ponemos a pensar en eso, sino en, pues quiero quedarme en el mundo para seguir haciendo cosas, ¿verdad? Para seguir viendo a mi familia, a mis amigos, para seguir viajando tal vez, para seguir ahorrando para lo que quiero, ¿verdad? Pero no nos ponemos a pensar, ¿verdad? Que el mundo todos los días va a tratar de ponerte esas piedras para ver en cuál momento caes y ojalá si vivimos 80, 90 años podamos seguir con Dios de nuestro lado, ¿verdad? Sin caer en las cosas del mundo. Vamos a leer otra escritura ahí en el 21, ahí en el mismo en Segunda de Reyes, en el capítulo 21. Nada más para mirar un poco de este hombre que acabamos de mencionar aquí, el hijo de Ezequías. Como digo aquí, ¿verdad? Nos damos cuenta que a lo menos en la primera mitad de su reinado dice ahí que anduvo con corazón íntegro, hizo las cosas bien delante de Dios, ¿verdad? Nos damos cuenta que hizo cosas agradables para Dios. Entonces aquí, empezando en el versículo 1, dice ahí, y es el primer renglón, ¿verdad? Creo yo que es lo que estuvo mal aquí, ¿verdad? Dice ahí que de 12 años era Manasés cuando comenzó a reinar. Creo yo que nos damos cuenta aquí, ¿verdad? Que qué es lo que está mal aquí, ¿verdad? No quiero decir que Dios tome malas decisiones, ni mucho menos, ¿verdad? Es lo que había en ese momento, ¿verdad? Pero creo yo que el darle poder a una persona que ni siquiera se conoce a sí mismo, ¿verdad? Ni siquiera conoce su carácter él mismo, ni siquiera se ha formado como persona, ¿verdad? Un joven de 12 años, alguien que no tiene experiencia en ningún aspecto, ¿verdad? No quiero decir que toda la gente de 12 años sean igual de inmaduros y que con poder se vuelvan locos, ¿verdad? Pero si le pasa a los adultos, ¿verdad? Gente que ya tiene 20 o 30 años, ¿verdad? Que les dan poquito poder y se vuelven tiranos, ¿verdad? Ahora imagínense un jovencito de 12 años que no sabe nada de vivir, no sabe de controlar, ¿verdad? Gente porque no tiene familia, no sabe prácticamente nada de la vida. Y lo pones sobre un pueblo, ¿verdad? Lo pones como dice ahí, a reinar, ¿verdad? Que creo yo que es lo normal, ¿verdad? Que cuando le des a una persona poder se le suba a la cabeza y pues ya quedó haciendo las cosas mal, no solamente delante de Dios, sino que ante los ojos de todos. Porque como siempre digo, el juicio de Dios y de los hombres es distinto. Dios tiene mucha misericordia,
tiene una mecha muy larga, ¿verdad? Los hombres, al primer error ya merece cárcel, ya merece pena de muerte o lo que sea, ¿verdad? Pero el juicio de Dios es menos severo que el de los hombres. O no menos severo, sino que tiene más paciencia con los hombres, porque sabe que van a fallar y seguir fallando, y en cambio los hombres, pues, a la primera ya quítenlo de ahí, ¿verdad? Hablando de hoy en día, ¿verdad? Nuestros dirigentes, en cuanto hacen el primer error, pues ya se les van encima. Pero volviendo para acá, ¿verdad? Nos damos cuenta cuál es la primera de las cosas malas que estamos aquí leyendo, ¿verdad? En el primer renglón ya nos damos cuenta. Continuando, dice ahí, reinó en Jerusalén 55 años. El nombre de su madre era Hetsiba, e hizo lo malo ante los ojos de Jehová, según las abominaciones de las naciones que Jehová había hecho delante de los hijos de Israel, porque volvió a edificar los lugares altos que Ezequías su padre había derribado, y levantó altares a Baal, e hizo una imagen de acera, como había hecho Acab, rey de Israel, y adoró a todo el ejército de los cielos, y rindió culto a aquellas cosas. Aquí nos dice todo lo que Ezequías había quitado, todas y cada una de esas cosas que el rey anterior había hecho para un lado, y en este tiempo que le dieron, que fue bastante tiempo de reinado, ¿verdad? Dice, las volvió a edificar. Qué cosas, ¿verdad? En 20 en 55 años, ¿verdad? Creo yo que uno dice, ¿verdad? ¿Por qué le permitieron reinar tanto tiempo? ¿Verdad? Pues eso ya no es algo que nosotros tengamos poder, ¿verdad? Incluso tal vez ni la gente de aquel tiempo, pero en un momento, ¿verdad? Se echa a perder todo lo que creo una comparación, ¿verdad? De que nosotros podemos durar toda una vida, ¿verdad? Construyendo nuestra fe, o reafirmando, ¿verdad? O haciendo crecer nuestra fe, y en un momento va a llegar a alguien, nos va a decir algo, y nosotros vamos a esas cosas que ya hemos es importante por las cosas malas que hizo delante de los ojos de Dios. Digo, yo creo que lo que se nota de esta persona no es tanto por las cosas malas. Acá miramos abajo también que Acab, rey de Israel, ¿verdad? También hizo cosas malas, y si nos ponemos a sacar nombres que digan que hizo lo malo ante los ojos de Dios, vamos a sacar más de 2 o 3, ¿verdad? Pero creo yo que lo que lo hace un poco más importante, ¿verdad? Es que venía de un reino que ya tenía unas bases firmes, ¿verdad? Ya el antiguo rey había quitado todas estas cosas que a Dios no le gustaban. Ya solo era seguir en ese mismo camino, ¿verdad? Ya no tenía que quitar nada ni poner nada, solo seguir en ese camino, pero por una otra razón. Miramos aquí, dice, edificó nuevamente todas esas cosas que Ezequías había tirado, él las volvió a levantar, ¿verdad?
como digo, desde el principio, ¿verdad? El tiempo que tenemos en este mundo, el tiempo que Dios nos va a dar, puede ser mucho, puede ser poco, ¿verdad? Hay algunos que son lo peor del mundo. Hay narcotraficantes por ahí que tienen ya 60, 70 años, que siguen viviendo a gusto, ¿verdad? Pues ya con su vejez, ¿verdad? Pero siguen en este mundo, ¿verdad? Y hay gente buena que a los 20 años ya se fue. 20, 25, 30 años ya se fue. Pero lo importante no es qué tanto tiempo, sino qué tantas cosas buenas hiciste aquí, qué marca quieres dejar en el mundo, ¿verdad? Y obviamente cómo quieres quedar con Dios. Tal vez te va a dar poco tiempo, ¿verdad? Pero si qué regalo, ¿verdad? Si no importa los años, pero pues qué regalo haber terminado la vida con Dios, ¿verdad? Pero hay otros como Manassés, ¿verdad? Que viven más tiempo, viven mucho más tiempo, pero nunca se ponen bien con Dios, nunca conocen lo que es la tranquilidad, ¿verdad? Con Dios. Y creo yo que por más tiempo que puedas vivir, eso no es vida, ¿verdad? Porque uno piensa, pues, con dinero se viviría a gusto, pues, tal vez sí, ¿verdad? Vivirías, pero siempre iba a haber algo que no estaba bien. Y la mente, ¿verdad? Tú mismo sabes, ¿verdad? Que algo no está bien, algo me hace falta. Pero el mensaje, yo creo, de, de esto poco que acabamos de leer, es si Dios te da solamente 14 años para hacer las cosas bien, ¿verdad? Pues aprovéchalo, ¿verdad? No esperes a que Dios te diga te voy a dar más tiempo o a que ya sean tus últimos días, ¿verdad? Para hacer las cosas bien, sino hazlas bien y si Dios te llama a cuentas en unos años, pues qué bueno, ¿verdad? Estoy listo para eso, pero si no, pues qué, qué terrible, ¿verdad? No tener el consuelo de la vida eterna. Creo yo que vamos a seguir mirando. Tengo más escrituras aquí, ahí en Segunda de Reyes, pero vamos vamos a dejar ahí lo que sigue. Vamos a leer un poquito más de lo que hemos leído. Pero mejor dejamos ahí la otra. Le seguimos aquí mismo para la otra predicación, cuando me toque. Gracias por su atención y como siempre digo, si tienen comentarios o algo que miraron que no fue correcto, siempre es bienvenido. Gracias, amigos.